No quiero dar la bienvenida a todas y todos. Esta charla se desarrolla en el marco de una serie de charlas que fuimos planteando desde el equipo psicosocial de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Hay gente que es acá de la FAXO, hay gente que no es también, son abiertas en general ese tipo de charlas, que tienen como fin promover un poco el debate y dar algunas respuestas, algunas interrogantes en lo que refiere por sobre todo a lo psicosocial, ¿verdad? Eh, los meses anteriores hablamos un poco sobre duelo, hicimos dos talleres con Carmen Rivarola, íbamos a hablar con el profesor Arestivo, con el doctor Martín Moreno, ya no está con nosotros, ¿verdad? Hicimos una serie de eventos que hasta ahora tuvieron muy buen resultado. Hoy tenemos un invitado, para mí un invitado de lujo, porque conozco al doctor Fresco desde hace tiempo, de su trabajo, no solamente de sus ponencias teóricas, sino de su trabajo en términos prácticos. Yo acá tengo un amplio currículum que seguramente no va a llevar todas las charlas y leo todo su currículum, ¿verdad? Así que voy a hacer una presentación general, ¿verdad? El doctor Manuel Fresco es médico, es psiquiatra, es psicoanalista, miembro de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, ¿verdad? Especialista en medicina forense, especialista en tratamiento de adicciones también y es docente, ¿verdad? Tiene un currículum bastante amplio, quien quiera en algún momento le puedo enviar también esto. Hoy queríamos hablar un poco con él en torno a estas especialidades. Siempre está un poco trillado, hay dos temas más un poco trillados. Ahora, uno es el tema de la pandemia, hablar todo en el marco del confinamiento, el COVID y la pandemia, pero es imposible no fijarse un poco en eso, ¿verdad? Pero queríamos hablar no tanto del tema así como adicciones con el rótulo, sino ponerle el título este que dice, hablan del consumo de sustancias en el contexto de pandemia, ¿verdad? En el contexto de pandemia y posterior al confinamiento también. Seguimos en un contexto general de pandemia, pero como que tuvimos dos etapas, ¿verdad? Una primera etapa de confinamiento y otra siguiente etapa, esta donde tenemos que volver a la normalidad, entre comillas. Y ahí queríamos proponer un poco el debate acerca de cómo se dio este tema del consumo de sustancias en general, de sustancias psicoactivas. Y bueno, nuestro invitado es el doctor Fresco, de nuevo bienvenido. Ya me callo yo y te doy la palabra, doctor. Bienvenido y gracias por estar. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Gracias por la invitación y la posibilidad de compartir un poco algunas ideas sobre el tema, especialmente el tema de salud mental. Resulta que el tema adicciones, así como se les llama, es una parte más pequeña de un grupo muy grande que son consumidores de sustancias en general, ya sean legales o ilegales. Vamos a hablar un poquitito y profundizar este aspecto. Porque si hacemos una encuesta así, carapé, como suelo decir, y les pregunto, les voy a pedir si es que pueden encender la cámara porque me cuesta mucho hablar con las fotos. Yo soy un desfasado de la virtualidad y entonces hablar, esto es como las sesiones de espiritistas, ¿verdad? ¿Están ahí o no están? Dale. Bueno, uno no sabe si están dormidas, se encienden nomás. Bueno, y le decía, el tema de salud mental es un tema amplio y dentro de eso el consumo de drogas como adicciones, como problema sanitario es un punto minúsculo. Entonces le decía, si yo les pregunto acá que levante la mano o que diga quién no toma alcohol, muy rápidamente, a ver, ¿quién no toma alcohol? Alguien, uno o dos, debe haber alguna normal en el grupo este, ¿verdad? Yo no tomo. Yo tampoco. Bueno, ven, dos personas estadísticamente anormal son estas dos compañeras que no toman alcohol. Ahora, no sabemos el resto de los normales nosotros cómo consumimos, cuál es el patrón de consumo, qué efecto tiene, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Álvaro me propuso el tema, comencé a pensar un poquitito y les voy a comentar algunas ideas que se me ocurrieron. Voy a levantar la presentación. Sale, ¿verdad? Sí, sí, se ve bien, se ve bien. ¿Se ve bien?
Bueno, no escuché si se ve. Sale bien la presentación, ¿verdad? Yo por lo menos veo bien. No sé Bueno, cómo. y el título es el impacto de la pandemia sobre el consumo de sustancias. Es decir, de qué manera, entendiendo que el consumo de sustancias es previo a la aparición de este virus y que podríamos comenzar a pensar qué efectos tuvo esta cuestión pandémica en la salud mental en general y dentro de eso el tema del consumo de sustancias. Y entonces, en realidad, me gustó más después ya que había combinado el título, es el impacto de la pandemia sobre la salud mental y el uso de sustancias. Por otro lado, esta cuestión de salud mental y uso de sustancias es la terminología actual del Departamento de Salud Mental y Uso de Sustancias de la Organización Mundial de la Salud, porque si nos vamos a ocupar un poco de los problemas generados por los consumos, en donde el consumo problemático, como les digo, es una situación estadísticamente minoritaria en relación a la mayoría de las personas que consumen algún tipo de sustancia de manera normal. Es para llamar la atención y no fascinarse como la adicción tiene esa capacidad, igual que la droga, parece una persona, se convierte la droga y el adicto así en personajes importantes de toda la preocupación sanitaria, de las propuestas, de las acciones que los organismos sanitarios se proponen para así combatir. Y este combatir, si bien es cierto que uno puede hablar de la lucha contra las drogas y el combate, etcétera, la temática de droga, el fenómeno de droga, tiene una dimensión en donde el combate es real, no es una mera metáfora. Entonces, hablar de uso de sustancias es como que minimiza esta cuestión radical del concepto y te permite otra mirada. Entonces acá, cuando digo te permite otra mirada, hay varias cuestiones en juego. La primera cuestión es sobre el saber, o sea, la cosa del conocimiento. Y a mí me gusta mucho este Bertrand Russell y me gusta más todavía su cita, ¿sí? Todo conocimiento humano es incierto, impreciso e incompleto. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a aquellas personas que quieren navegar en el campo de la salud mental a un nivel de incertidumbre, de imprecisión y de incompletud. O sea, el conocimiento que nos permite operar comunitariamente o sobre el individuo siempre tiene estas características. Y hay que entender que es nomás luego así. Y si sabemos las debilidades de nuestro enfoque, entonces vamos a tener mucho más éxito en la intervención que hacemos. Porque el campo de la salud y la enfermedad mental, este paréntesis hace referencia también a que el concepto de enfermedad es un concepto que responde a un pensamiento hegemónico que es el pensamiento médico. Entonces, cuando hablamos de enfermedad y se nos aparece rápidamente que las manifestaciones, los signos y los síntomas, lo que le molesta a la persona que está enferma, tiene que tener una sede, está localizada en algún lugar del cuerpo. O sea, el modelo biomédico de enfermedad tiene como condición necesaria una lesión a nivel somático, a nivel corporal. Y cuando hablamos de lo mental, en realidad la mente necesita del cerebro, pero no es el cerebro. Entonces, los problemas vinculados al área mental requieren otro enfoque porque el modelo biomédico es insuficiente. Entonces, todo lo mental es mucho más complejo. Y cuando hablamos de salud y enfermedad, estamos hablando de categorías, de indicadores, etcétera, que el grupo de científicos, de clínicos, de operadores consensúa para ponerse de acuerdo sobre cuál es el objeto de intervención. Entonces, el campo de la salud mental y de las enfermedades, entre paréntesis, en el campo de la psiquiatría o de los trastornos mentales, se utiliza justamente ese término trastornos mentales, primero para desmedicalizar la concepción y segundo para desprejuiciar también, porque se supone que el enfermo mental tiene el peso, digamos, discursivo
de la marginación, el temor, etc. Ni qué decir los usuarios de sustancias. Entonces, estas son construcciones epistemológicas por lo cual en las categorías diagnósticas propiciadas de las categorías internacionales de la OMS, esta clasificación internacional de enfermedades número 10, en el capítulo 5, después de unos cuantos capítulos en donde habla de diversas enfermedades, está el capítulo 5 dirigido a los trastornos mentales y del comportamiento, donde hay un listado muy grande de trastornos. Entonces son construcciones y estas construcciones tienen también las características que van cambiando con el tiempo. O sea, no son los mismos trastornos de hace 50 años atrás o más aún. Entonces, algunos trastornos aparecen, otros desaparecen, hay trastornos nuevos, etc. Quiere decir que la condición de ser etiquetado, digamos, o diagnosticado, tiene mucho que ver con el momento en que tal diagnóstico se efectúa. Es decir, el diagnóstico siempre es un procedimiento de investigación y es también la conclusión de ese proceso. Entonces, dependiendo de los conceptos vigentes en esa época en que se hace, entonces aparecen los diferentes trastornos. Y aparte de eso, para saber diagnosticar, para poder entender lo que uno está buscando y saber lo que uno va a hacer, uno tiene que prepararse, o sea, uno tiene que estudiar. Entonces, ahí entra la construcción de las teorías. O sea, hay muchas teorías en el campo de lo mental o de la conducta o de la psicología en sentido más amplio, que son las escuelas de pensamiento, con una situación muy particular de este campo del saber, que no hay un pensamiento hegemónico y hay una puja por la cientificidad en donde el conductismo, la psicología experimental, etcétera, se otorgan el estatuto de ser las únicas psicologías científicas. Entonces hay esta pelea conceptual que hace que no todas las miradas sobre el mismo tema sean iguales y no todas, obviamente no todas las propuestas. Y entonces tenemos la construcción de las teorías que en el campo psicológico y en el campo psiquiátrico, por ende, porque está muy influenciado por la psicología, entonces siempre hay diferentes líneas de aproximación y diferentes propuestas de intervención. Y para eso tienen que haber diferentes instituciones que son las encargadas de formar los operadores, digamos. O sea, hay instituciones psicoanalíticas, hay instituciones que se ocupan de preparar para hacer la cognitiva conductual o la teoría sistémica, etc. Entonces son las instituciones encargadas. Y las instituciones tienen esta doble función. Aparte de ser formativas, también son asistenciales en el campo de la salud mental en general. Las instituciones asistenciales tienen una historia negra que comienza con los asilos. Y vamos a ver también, hay enfoques que en este momento se presentan en la actualidad como una controversia de los modelos, en los modelos de salud mental y en los modelos también de los enfoques vinculados al tema de las drogas o de las sustancias. Y todo esto nos lleva a poder entender las diferentes prácticas terapéuticas. Terapéutica viene del griego también, que quiere decir cuidar. El terapeuta es un cuidador, igual que la medicina. Medomai de medicina quiere decir cuidado y cura también quiere decir cuidado. Quiere decir las personas que trabajamos en el campo asistencial, atendiendo a las personas con problemas de salud, somos en definitiva cuidadores. Y hay diferentes funciones que las disciplinas presentan como incumbencias. O sea, nosotros podemos trabajar todos juntos porque el problema es tan complejo que requiere más de un solo abordaje, pero cada área del conocimiento tiene un punto específico que es de su incumbencia, que es indelegable, no se puede delegar al otro. Y en la mayoría de los equipos, cuando funcionan bien, hay como una transdisciplina, es decir, hay límites que no son bien nítidos.
Esto se ve sobre todo en los abordajes de las psicoterapias, en donde médicos, trabajadores sociales, enfermería y psicología no se pelean, pero se disputan, digamos, un papel preponderante en esa actividad. Entonces, prácticas terapéuticas. En el tema de drogas, es importante poder manejar un poco el tema de los paradigmas, que paradigma viene de este señor Tomás Kuhn, y un paradigma es un conjunto, una constelación, dice creencias, valores, técnicas, etcétera, que comparten los miembros de una comunidad científica. No es cualquier comunidad. Un paradigma científico es este conjunto, este modelo que la comunidad científica acepta como válido e impone a los miembros que quieren pertenecer a esta comunidad. Es decir, para que yo sea considerado, para que yo pueda hablar en un grupo, tengo que compartir determinado lenguaje, tengo que haber sido educado, digamos, en determinada línea, con ciertos requisitos, etc. Y una característica es que las herramientas que aprendo para pertenecer a esa comunidad científica, entonces son las que me permiten abordar y están pensadas para abordar los problemas que mi teoría identifica como tal. Entonces hay diferentes tipos de procedimientos. Entonces dice, el modelo que está aceptado por la comunidad científica y que se impone de una manera, entre comillas, natural para que pueda uno ingresar a la comunidad y, en consecuencia, las concretas soluciones de estos problemas que son empleadas como modelos de ejemplos y sirven de base para la solución de los problemas de la ciencia normal. Y ciencia normal es un concepto de Kuhn que es que cuando el conocimiento científico identifica y asume determinado paradigma, entonces durante un periodo toda la comunidad científica trabaja con ese paradigma. Pero resulta que las teorías son insuficientes, aparecen anomalías, le llamó él, que son algunos puntos que la teoría o el paradigma en cuestión no puede solucionar, y entonces van generando problemas al movimiento y a la utilización de este paradigma, y comienzan a aparecer desarrollos teóricos que son paralelos al pensamiento hegemónico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si la teoría resiste, ustedes, bueno, ahora la pandemia tenemos, vamos a decir, con una especie de humor negro, tenemos el agrado y la suerte de estar viviendo un fenómeno planetario de una importancia así atroz, muy cruel por un lado, con todo lo que provoca, la cantidad de muertes, etcétera, pero por otro lado permite o nos permite a nosotros evidenciar, visualizar cómo esta pandemia está modificando el comportamiento de la humanidad entera, que se habla de pospandemia ya, etcétera, para qué es lo que va a pasar después. Y seguramente van a aparecer, así como están apareciendo, patologías o cuadros a nivel sanitario que son post-infección. De las personas que tuvieron COVID, después tienen cosas raras, algunas se deprimen, tienen cuadros de angustia, etcétera, posterior al COVID, o cuadros neurológicos o cuadros físicos. Y entonces, eso provoca un movimiento de aprendizaje. Recordemos nomás cuando comenzó esto, las órdenes y contraórdenes, sugerencias que había que usar tapabocas solamente uno, después los dos, ahora dos tapabocas. Y estamos asistiendo a un experimento mundial también con el tema de la velocidad de las vacunas que todavía se discuten. Hoy nadie discute que uno se tiene que hacer la vacuna para la papera y que las criaturas tienen su cuadernito, su libretita, etcétera. Eso no se discute ya. Se naturalizó el proceso de vacunación en los niños. Pero esta vacunación es muy particular, entonces está muy resistida. Y es ese proceso que es el que este señor Kuhn plantea como
anomalías y las modificaciones que son crisis del pensamiento científico hasta que aparece un nuevo modelo que es un modelo más apto, que tiene algunos aspectos que son ventajosos en relación al pensamiento anterior, y este pensamiento anterior se desecha. En la ciencia no es que se va acumulando el conocimiento y cada vez se conoce más, sino que los conocimientos que ya nos sirven son desechados y pasan a la historia. En salud mental, en nuestro campo, esto no es tan así, ¿verdad? Porque de manera simultánea, para los trastornos mentales, hay concepciones que son, vamos a llamar, rigurosamente científicas, pero también están influenciadas por las concepciones tipo los mitos folclóricos, de pronto el tema del Yacyretá, el Payé, la posesión, etcétera. Todo se mezcla un poco con el pensamiento científico. Y entonces, muchas veces los profesionales tienen bastante dificultad para poder discernir si la creencia de un paciente en particular o el comportamiento de esta persona obedece a su nivel cultural o en realidad es síntoma de algún tipo de trastorno. Y le decía, los paradigmas son importantes porque en el tema drogas en general o sustancias, hay un enfrentamiento en este momento no tan radical, no tan fuerte, entre el paradigma que es abstencionista o de tolerancia cero, que propone que una persona que tiene problemas por el consumo de drogas tiene que dejar de consumir y que el criterio de curación o de éxito terapéutico es que la persona abandone el consumo. Y por otro lado, también en relación a los fracasos de esta aproximación o de esta propuesta, porque no todos los usuarios de drogas, aunque tengan muchísimos problemas, quieren dejar de consumir. Entonces comenzó a aparecer una modalidad que se denominó reducción de daños. Este tema de reducción de daños fue una iniciativa no del área científica, sino del área de los usuarios de drogas, que cuando aparece la epidemia de SIDA, del VIH, entonces los usuarios de drogas, porque estaba en aquel entonces el tema de la heroína por vía inyectable y compartían las jeringas, y los usuarios se morían por el VIH y no por el uso de sustancias. Entonces, como querían seguir vivos y querían seguir drogándose, comenzaron a no compartir las jeringas, a tener pautas de inyección más cuidadosas, digamos, más higiénicas, etcétera. Y entonces de ahí surgió este concepto de reducción de daños que aparece visualizado, digamos, en la vitrina, aparece ligado al tema drogas, pero en realidad es una máxima hipocrática. Hipócrates, hablando de los tratamientos, decía que lo más importante era no hacer daño. Ese primum non nocere decía, que es que la intervención médica, la intervención curativa, así como dice el refrán que el remedio es peor que la enfermedad, Hipócrates decía que uno tenía que tener mucho cuidado y lo principal era que la intervención no le hiciera daño al paciente. Entonces, con este enfoque de reducción de daños, la medicina trabajó durante siglos. Solamente que cuando se visualizó ligado al problema drogas, al problema sustancias, entonces se mezcló con este enfoque de tolerancia cero que tiene, vamos a ver después, un poquitito más adelante, vamos a ver un esquema, tiene un marco regulatorio que es un marco jurídico importante. Todavía no estamos en el tema de la pandemia y la salud mental. Bueno, cuando hablamos de la promoción de la salud, obviamente que la asistencia sanitaria no es suficiente para atender la salud de la población. Entonces, nosotros tenemos que diferenciar lo que es la intervención con pretensiones curativas de lo que es la intervención con una pretensión de evitar. Les reitero, la pandemia nos permite separar en este momento muy claramente estos dos enfoques. Uno es todo lo que se probó con el tema de los medicamentos, de
cuál era el protocolo de los pacientes internados en terapia intensiva, etcétera, etcétera. Y al principio se morían muchísimos pacientes porque no se sabía muy bien qué es lo que se estaba haciendo y se probaba. Y así funciona la ciencia. Por ensayo y error, así funciona la medicina. Entonces se prueba y lo que funciona se sigue utilizando para optimizar su efecto y lo que no funciona se desecha. Y claramente que si nosotros hablamos del enfoque terapéutico, eso es para cuando la persona ya está enferma. Y cuando queremos evitar, entonces viene el tema con el modelo de la vacuna, que es la cuestión de la prevención. Entonces, todo esto, que la asistencia sanitaria no es suficiente, esto en la OPS sale en varios documentos de la importancia que tiene la promoción de la salud y se comienzan a implementar programas y políticas de salud, dice que atienden áreas en situación de promoción de la salud. Quiere decir, así como tenemos que diseñar políticas para que la persona que ya está enferma pueda ser atendida con calidad, calidez, etcétera, etcétera, también tenemos que ocuparnos de todas las intervenciones que son promotoras de estilo de vida saludable. Y ahí la medicina ya no es la disciplina más importante. Son importantes los conocimientos que provee la medicina, pero la intervención en promoción de salud trasciende el campo médico. Y estas áreas son desarrollo de aptitudes y recursos individuales, reorientación de los servicios de salud, establecimientos de políticas saludables. Estas políticas saludables es escuelas saludables, municipios saludables, etcétera. No municipios que tengan muchos hospitales, sino municipios que cuiden el tema de la salud comunitaria. Reforzamiento de la acción comunitaria y creación de un entorno saludable. Entonces ven que estas áreas en donde se puede trabajar ya trascienden el campo específicamente de la medicina. Y ahí tenemos que ver cada uno desde nuestra formación profesional cuál es la incumbencia, qué es la experticia, cuál es la intervención para la cual mi formación está más adecuada. Y hablando de salud mental, porque les decía al principio, el tema de la pandemia impactó la salud mental de una manera así catastrófica y por otro lado oportuna también, que vamos a ver por qué es oportuna. Entonces la salud mental en Paraguay, nosotros tenemos una política de salud mental. Yo creo que, no sé si alguien sabe acá de las personas que están, iba a decir el auditorio, que están conectadas, que tenemos un documento que es la política de salud mental. Estoy conectado, ¿verdad? Me imagino. Creo que nadie, o sea, yo conozco, ¿verdad? Porque estoy trabajando en el área, pero después no sé si alguien conoce también. Hay espectacular en la Política Nacional de Salud Mental. Una política se conoce porque uno es un estudioso o porque está trabajando en la institución, o uno no conoce la política del documento, digamos, pero conoce las acciones que se hacen por la difusión que la institución puede hacer o por el bienestar que uno respira, digamos. Bueno, en síntesis, tenemos una política de salud mental en Paraguay, así como tenemos un documento que es un plan y política sobre drogas de Paraguay también. Esta política de salud mental es hasta el 2020. Ahora hay un movimiento interesante que les voy a comentar, si tenemos tiempo después, de un proyecto de la Organización Mundial de la Salud que se llama Iniciativa Especial para la Salud Mental en Paraguay, que tiene que ver con una serie de reformas que se quiere hacer a la atención psiquiátrica. Y este documento, que fue elaborado por un montón de instituciones, así fue muy participativo, etcétera, ahora fenece en el 2020 y se va a revisar qué se hizo, etcétera, cuáles fueron los puntos provechosos y cuáles fueron los déficits, etcétera, y tendremos otra política que esperemos que sea así tan participativa como fue esta. Y entonces el Ministerio de Salud tiene
una presentación que hace como una evaluación de lo que fue el tema de salud mental en el país. Dice, al principio, el modelo hegemónico manicomial, el hospital psiquiátrico tiene un enorme peso cuando se habla de salud mental. Y el hospital psiquiátrico no es representativo de lo que sería salud mental, a pesar que consume el 85% del 1% que es del presupuesto nacional lo que se destina a salud mental. O sea, un 1% del presupuesto general de la nación está destinado a temas de salud mental. Y de este 1%, el 85% está destinado al hospital psiquiátrico. Lo que ya sí nos hace falta tener una cabeza muy analítica para poder entender que hay una desproporción en la inversión de este dinero en un hospital que es un hospital que recibe pacientes enfermos al concepto que es lo que se tiene que hacer para mejorar el estado de salud mental del país. Entonces, en este modelo hegemónico manicomial, apertura, la caída del régimen dictatorial, etcétera, se caracterizaba por esta cosa absolutamente manicomial. El hospital psiquiátrico de la calle Venezuela era un manicomio. Modelo Silar es el paciente, se le lleva y se le deja ahí. Tenemos pacientes internados 30 años, tenemos pacientes NN que no sabe nadie de dónde vinieron, etcétera, etcétera. Después, a los 70 comienza a haber un movimiento vinculado a las comunidades terapéuticas. Las comunidades terapéuticas, que son establecimientos de internación de larga estancia con un modelo comunitario de intervención, menos medical, menos psiquiátrico, digamos, con un enfoque en donde la interacción y la convivencia, etcétera, se transforma en un instrumento, en una herramienta terapéutica. Breve funcionamiento, bueno, este comentario es porque este modelo de comunidad terapéutica fue propuesto como un modelo alternativo al hospital. Y por supuesto, modelo alternativo se disputa el presupuesto. Y cuando uno se pelea por plata, las instituciones se vuelven fanáticas y entonces solamente quieren que no se le toque el presupuesto y normalmente esta pulseada gana las instituciones más fuertes. Por lo cual el hospital psiquiátrico permaneció hasta ahora. Y posteriormente hubo una iniciativa relacionada a un modelo de descentralización de la atención psiquiátrica y en Pedro Juan Caballero se hizo una unidad que tenía capacidad de internación, que fue un hito importante en el campo de la salud mental y que ahora, en tiempos de pandemia, ¿qué pasó? Estaba en el hospital de Pedro Juan Caballero, había un pabellón que tenía creo que 5 o 7 o 10 camas con capacidad de internar pacientes agudos. Y con la pandemia, al director del hospital no se le ocurrió una idea mejor que sacar los pacientes que estaban internados y le llevaban a otro lado y hicieron ahí en ese lugar un lugar para pacientes respiratorios. ¿Qué implica esto? Que en la lógica médica clásica, digamos, la temática de salud mental puede ser marginada, no es importante, se le puede llevar a otro lugar porque hay otras patologías que son más importantes de manejar, etcétera, etcétera. Y se le sacó, se cerró la unidad un tiempito, después se armó un pequeño lío con un grupo de colegas y de instituciones en una comisión que hay que es de la reforma de la atención psiquiátrica y después volvieron los pacientes psiquiátricos a su lugar. Bueno, todos nos emocionamos mucho, sí, porque fue un éxito de la salud mental, etcétera, etcétera. Y después de un tiempito, a los 2 o 3 meses, me enteré que le volvieron a sacar otra vez después del ruido. O sea, este es el propio mecanismo de marginación de estos temas, que, como decía un colega, uno esconde la basura o la saca en una bolsa negra y pone en la calle para que se la lleve. Y esta historia de marginación tiene que ver con que hay grupos históricamente
que han sido marginados, o enfermedades, o comportamientos, así como la ley. Cuando los leprocomios de la Edad Media se comienzan a vaciar porque la lepra comenzó a no ser un problema muy importante, y entonces comenzaron a llevar ahí estas personas que por algún motivo no eran aceptadas en su ámbito comunitario, vagabundos, prostitutas, gente con trastornos mentales, etcétera, todo junto, con instituciones que son así de instituciones asilares, son instituciones de custodio. Se queda, se le pone ahí adentro y se ocupan que estas personas, estos pacientes no se escapen. Entonces, ¿qué es lo que en este momento importante por la pandemia se mezcla? Que la visión actual de la psiquiatría es una visión holística, integral del paciente con trastornos mentales y su entorno familiar. Ese es el área microsocial y su entorno comunitario, con acciones preventivas, curativas, educacionales, etcétera, de rehabilitación e inserción. Es decir, un espectro de intervenciones. Ya no es solamente internarlo para que no moleste o internarlo porque es peligroso, sino internarlo si fuera necesario, el menor tiempo posible, salir nuevamente con la posibilidad de una reinserción en su familia, en su comunidad, etc. Después, universalizar el acceso a los servicios de salud, evitar estigma, encierro y desarraigo. Esto no es solamente comunitario, esto es también en el ámbito profesional, en el ámbito hospitalario. En este momento, la pandemia lo que hizo es que los hospitales se focalizaran en las personas con problemas respiratorios. Entonces, ese fue la alarma generalizada, y entonces, en principio, todo era pacientes COVID. Después vamos a ver lo que ha pasado. Después la desmanicomialización, que tiene que ser cultural, edilicia y presupuestaria. Eso que les dije, 1% del presupuesto general de la nación es para salud mental. Y de este 1%, el 85% va al hospital psiquiátrico. Entonces, cuando hablamos que tenemos que desmanicomializar el país, entonces tenemos que desmanicomializar el presupuesto. Y cuando uno dice eso, entonces te viene todo el hospital encima, que no puede ser, que esto, bueno, se pelea por plata la gente. Y se pelea porque, de alguna manera, el funcionamiento de este tipo de instituciones totales, como dice Goffman, hace que todos los que entran a trabajar terminan defendiendo la institución, como suele pasar con todas las instituciones, y con mayor énfasis parece ser en este tipo de instituciones de salud mental. Y después el tema de los derechos humanos de todos los habitantes del Paraguay, porque la violación de derechos del paciente con trastornos mentales, así como el paciente usuario de drogas, la persona que tiene un problema, es un ciudadano vulnerable. Y es un ciudadano vulnerable. Nosotros vemos en el centro de adicciones todo el tiempo el maltrato de la gente que es traída por la patrullera, o los que vienen de algunos de los penales, de Tacumbú, de Emboscada, del Buen Pastor, etcétera, donde hay una sujeción doble. Primero, el estigma por tener esta enfermedad, digamos, de ser adictos, entre comillas, y por otro lado, porque son adictos y delincuentes. Entonces, tiene un doble estigma muy difícil de sacar. Y entonces tenemos que ser custodios de cuidar que los derechos humanos no se violen como habitualmente pasa, y ni nos enteramos. Entonces, la promoción de salud tiene diferentes áreas. Desarrollar aptitudes y recursos individuales, herramientas a la comunidad. Acá se tiene que trabajar con la comunidad. No es un enfoque asistencial, es un enfoque de desarrollo del bienestar. Se trabaja para que la comunidad pueda tener, no sé, condiciones de manejar sus propios conflictos, la seguridad ciudadana, etc. Reorientar los servicios de salud,
orientados hacia necesidades culturales y colectivas, establecer políticas saludables. Acá los municipios tienen un papel así fundamental, o las gobernaciones, como responsables de un territorio importante del país. Reforzar la acción comunitaria, implementación de políticas de involucramiento de todos los sectores, escuelas, comunidades, etc. Y crear un entorno saludable, creación de ambientes sanos, físicos, psicológicos, sociales, etc. Y hablemos un poco de la enfermedad. Yo les dije varias veces, el uso de sustancias no siempre es un uso problemático. Quiere decir, una persona puede tomar alcohol y ser, así como la mayoría de nosotros, bebedores sociales, responsables. Si tomamos, no manejamos. Si tomamos, no nos emborrachamos. Si nos emborrachamos, muy raras veces nos emborrachamos. Pero consumimos una sustancia psicoactiva que, entre paréntesis, el alcohol es el problema y el factor de riesgo más importante para la salud en Latinoamérica. O sea, hay 10 factores de riesgo, de los cuales el primero es el alcohol, el segundo es el tabaco. Y el noveno son todas las drogas en conjunto, todas las drogas ilícitas están en el noveno lugar del ranking de factores de riesgo para la salud. Después hay agua no potable, hipertensión arterial, obesidad, etcétera, una serie de otros comportamientos. Entonces, no siempre se convierte en un uso problemático. Importante cuando uno va a trabajar a nivel comunitario o cuando uno va a tratar de acercarse a una persona o a una familia que tiene problemas. Y pandemia, la pandemia, según la Real Academia, quiere decir enfermedad epidémica, se extiende a muchos países o ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. O sea, eso es lo que pasa hoy y que estamos viviendo a nivel planetario. Muy rápidamente, así en muy poco tiempo, con una velocidad increíble, apareció este tema del coronavirus. Y detrás del coronavirus aparecieron todo tipo de hipótesis, desde las conspiraticias, que es luego para disminuir la población, para no sé qué cuántas cosas, ¿verdad? No importa de dónde salió este bicho, la importancia es que ya está entre nosotros y tiene un efecto absolutamente devastador, tanto para la salud física, se muere la gente y se muere muy fácilmente, más fácil a algunos sectores, aquellos que tienen una enfermedad de base, etcétera, etcétera. Y de un primer momento, ustedes vieron cómo nosotros llegamos aproximadamente a 130, 140 personas que fallecían por día, los últimos días así de gran incremento. Y después de la vacunación, radicalmente bajó la cantidad de decesos y también comenzaron a haber camas libres, ya no había lista de espera, etcétera. O sea, que tuvo una cuestión importante de frenar, nadie puede discutir. Lo que podemos discutir es si tiene efecto a largo plazo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero la pandemia tiene estas características. Y entonces acá tenemos que pensar también que la aparición de la pandemia, que ustedes sabrán que cada 100 años más o menos antes era la fiebre española y hubieron otros momentos pandémicos así muy importantes. Entre paréntesis, el concepto de prevención aparece con el cólera, que no se sabía muy bien qué es lo que pasaba, pero en Londres un señor se llamaba Snow hizo un mapa de la ciudad y entonces identificó en qué zonas de la ciudad había más enfermos. Y después se fue, visitó ese lugar y había una fuente de agua. Entonces, ¿qué hizo? No sabía muy bien qué es lo que pasaba, pero la fuente de agua estaba ahí en el lugar donde había mayor cantidad de enfermos y entonces clausuró. Y después de un tiempito comenzó a mejorar ahí, menos, etcétera. Quiere decir que muchas veces se hacen cosas sin saber exactamente qué es lo que está pasando y tienen éxito. Y como les decía, eso puede uno equivocarse, pero no tiene otra chance, se tiene que intervenir únicamente. Y la pandemia y el fenómeno de drogas, entonces, tiene una cuestión
que si yo les soy sincero, en este momento todavía no sabemos exactamente qué efectos está teniendo o qué efectos a mediano o largo plazo esto va a tener. Después le voy a indicar algunos de los efectos que ya en este momento podemos decir, esto ya está pasando, pero no sabemos todavía exactamente qué es lo que va a ser el impacto final de esto cuando la pandemia se termine. Entonces el fenómeno drogas es una realidad compleja. Obviamente, ¿verdad? Hay muchas cosas en juego. Diferentes personas, diferentes drogas, la publicidad de drogas legales, medicamentos, etcétera. También es dinámica, va cambiando. Y cambia según las modas, según las situaciones por las que está pasando la comunidad. Ustedes, me imagino que han de saber la cultura hippie, etcétera, donde era sexo, drogas y rock and roll, era más o menos el lema del estilo de vida, etcétera. O sea, hay momentos históricos en donde aparecen diferentes drogas o la cultura de las drogas se hace más presente, etcétera. O sea que es un fenómeno dinámico, va cambiando. Y cambia rápidamente también, porque aparecen drogas nuevas y entonces estas drogas nuevas marcan nuevas pautas de conducta. Es multifactorial porque la droga, es cierto, sin drogas no hay usuarios de drogas, pero la droga es un elemento necesario, pero no es suficiente para explicar el problema. Así volvemos al alcohol, que mucha gente toma, pero no toda la gente se convierte en alcohólica. Entonces quiere decir que está bien, todo bien la droga, pero no es el elemento más importante. Este tipo, para ese lenguaje de la guerra contra las drogas y vamos a eliminar las drogas del mundo, etcétera. Eso es imposible eliminar las drogas del mundo porque el ser humano a lo largo de su historia ha consumido sustancias que le alteran la cabeza, ya sea con fines recreativos o con fines religiosos o con fines curativos o con fines médicos. Entonces es multifactorial y también está sobredeterminada. Quiere decir una persona que tiene problemas con alguna sustancia, aparte de la sustancia, tiene que haber un componente que es el aporte personal al problema. Entonces, dentro del aporte personal están las características biológicas, las características culturales, la historia en el momento que está viviendo, la edad, etc. Y este esquemita nos muestra lo que le decía al principio. Las sustancias tienen un marco jurídico, que este que está acá. El marco jurídico es como una sombrilla así grande y divide las drogas en dos tipos, básicamente, las legales y las ilegales. Y definen las políticas y definen el lugar que en el imaginario social ocupan las drogas legales y las que ocupan las drogas ilegales. Entonces nadie se esconde para tomar alcohol. Hoy por hoy se sigue más o menos, pero ya no se esconden tanto la gente que fuma marihuana. La gente que fuma tabaco, a pesar de que hay lugares libres de humo, etcétera, etcétera, no se esconde. Pero ya la gente para la cocaína ya es diferente y si son otras drogas ya no se hacen público. Entonces el marco jurídico genera como una percepción de riesgo diferente para las legales y para las ilegales. Por eso, uno de los efectos que ha tenido la pandemia es que, con toda seguridad, el consumo de las drogas legales se ha incrementado. Obviamente, yo no podía salir de mi casa, entonces, ¿qué iba a hacer? No podía tener mi farra de los fines de semana, y entonces estaba todo el día en casa y chupaba, ¿verdad? En vez de tomar los fines de semana nomás, tomaba todos los días o no podía dormir y entonces o estaba muy ansioso, etcétera, etcétera. Entonces, los medicamentos. Entonces, con toda seguridad, y esto en conversaciones no son todavía datos así estadísticamente evidenciados, pero en las consultas y los colegas y también a nivel regional, todos comparten que el alcohol se ha incrementado los problemas vinculados al alcohol y la automedicación, el tema de la automedicación con psicofármacos, los ansiolíticos.
¿verdad? Cualquiera de los ansiolíticos inductores del sueño. Entonces, el marco jurídico. El marco jurídico, aparte de eso, también define una serie de conductas tipificadas como delitos. También establece el tema de la medida de seguridad curativa, o sea, una persona con problemas de droga puede ser obligado judicialmente a tratarse, quiera o no quiera, que es un absurdo, porque la persona que no quiere tratarse no es un paciente, puede ser una persona que tenga problemas, pero no asume el rol de paciente, por lo cual ningún tratamiento va a prosperar. Y el marco jurídico también permite entender el fenómeno droga con la dinámica de cualquier mercancía, con la dinámica de la oferta y la demanda. Y esto divide el campo de intervención en las políticas de reducción de la oferta y las políticas de reducción de la demanda. En la oferta, la pandemia en realidad no ha tenido un gran impacto porque la oferta de drogas ilegales siempre fue así encubierta. No, nadie hace una publicidad de, no sé, vendo la mejor cocaína de América y no sé qué. Se hace una publicidad escondida así por ciertos canales solamente. Entonces la oferta no ha tenido no fue más difícil conseguir drogas ilegales, según informan algunos pacientes, ¿verdad? Igual le dicen mano o dealer a la persona que le provee. Y como todo es delivery, entonces los delivery nunca tuvieron problemas tampoco, ¿verdad? Y entonces le llevan a la casa lo que quieren. Y en la demanda de sustancias tampoco, ¿verdad? El que ya consumía, no es que va a dejar de consumir por la pandemia. El que ya consumía, seguía consumiendo, y si no conseguía la droga que antes consumía, con toda seguridad iba a buscar una droga alternativa, un sustituto, digamos. O sea, en la demanda no necesariamente hubo un incremento de la gravedad de los trastornos. Sí, como les digo, probablemente un mayor consumo de personas que antes no consumían y comenzaron a consumir, o tenían un consumo normal y comenzaron a abusar un poco, sobre todo del tema del alcohol, asociado a la cuestión de la violencia doméstica, que sí hay también un incremento importante de los fenómenos de violencia doméstica vinculados al enclaustramiento, a esa imposibilidad de salir. Y en esta línea, nosotros tenemos las políticas de reducción de la oferta que van a trabajar para disminuir la producción y el tráfico. Y donde tiene que, en nuestro país, la Secretaría Nacional Antidrogas es el organismo encargado de todo lo que sea oferta de drogas. Y la Policía de Narcóticos del Ministerio del Interior, que también tiene esa función. Y en el lado de la demanda están las personas que consumen. Y acá, nosotros hoy estaba hablando del modelo de la vacuna, y el consumo de drogas tiene como un proceso del uso al abuso y unos pocos que se vuelven dependientes, y hay diferentes niveles de intervención. Trastornos mentales y uso de sustancias no tiene vacunas, por lo cual si yo quiero que la gente consuma menos o que retrase la edad de inicio, que es un indicador importante de gravedad, yo tengo que hacer lo que se denomina prevención primaria o prevención universal, que es otra manera de denominar nomás el mismo concepto. Y prevención primaria son intervenciones que se desarrollan para evitar que el problema aparezca. El modelo es el de la vacuna, y el modelo de la vacuna sirve para las enfermedades infectocontagiosas. No sirve para otras enfermedades que tienen que ver con estilo de vida. No sirve para la hipertensión, ni sirve para la diabetes, no hay vacuna. Lo que hay, o lo que debe haber, son intervenciones que cambien pautas comportamentales. Después, el tema de los abusos, que está definido como un tipo de consumo que produce algún tipo de alteración, ya sea a nivel biológico o a nivel conductual. La persona ya comienza a tener problemas físicos
o comienza a tener problemas así. Personas que tienen, por ejemplo, le agarra la barrera intoxicada o se va caminando por la calle, tenía un poco de marihuana encima y le agarra una patrullera, etcétera. Ese tipo de cuestiones todavía no dependientes. Y el tema de las dependencias. En la cuestión de abuso hay otro nivel de prevención que es la prevención secundaria, que tiene un objetivo diferente a la prevención primaria, que es evitar que aparezca luego, etcétera. En la prevención secundaria es un tipo de intervención que busca la detección precoz. Quiere decir la identificación temprana de las personas que comienzan a consumir para poder hacer las derivaciones pertinentes. Entonces, ese es diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Y que la otra nomenclatura sería la prevención selectiva, es decir, grupos de riesgo donde ya tienen algún tipo de comportamiento que está vinculado al uso de sustancias. Y después la prevención terciaria, que es tratamiento y rehabilitación, que ahí entran los centros especializados, etc. Prevención secundaria, las escuelas, por ejemplo, son lugares adecuados. En este momento la pandemia suspendió la presencial y entonces todos los chicos se quedaban en sus casas, con otro problema que va a tener un deterioro feroz, que es lo que se está diciendo del nivel educativo en estos años de educación virtual. Pero está en la casa, entonces ahí también pueden haber algunos problemas vinculados a, sobre todo, no tanto los niños, sino los adolescentes, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Y la prevención terciaria, tratamiento y rehabilitación, y después un enfoque que es la reducción de daños para aquellas personas usuarias de drogas que no quieren dejar de consumir. Bueno, cuando se convierte en una enfermedad, es una enfermedad de curso crónico. Ese es cuando perdió la capacidad de administrarse, de poner freno, etcétera. Se dice adicción y la adicción se entiende en general, a pesar de que hay algunas discusiones al respecto, que es una enfermedad que si la persona desarrolló y es realmente dependiente, no hay un retroceso en el consumo. O sea, en términos más sencillos, una persona que tiene un diagnóstico de dependencia al alcohol, o sea que es alcohólica, o sea que comienza a tomar y no puede frenar, toma hasta que cae muerto más o menos, es una persona que no puede reeducarse, no puede volver a ser un bebedor normal, bebedor social, que es la ilusión de todo alcohólico, ¿verdad? Y que tiene remisiones y recaídas. Y que en definitiva esto se produce por la conjunción de varios factores. Por eso hablamos de policausalidad. Y hay factores ambientales, hay factores biológicos y sobre todo una reiteración en la experimentación, en el consumo de la sustancia. Nadie se vuelve adicto o dependiente porque fumó un porro una vez o jaló una línea o se tomó un par de cervezas. No, no es que al día siguiente ya va a ser alcohólico. Tiene que haber esta interacción y tiene que haber en el tiempo una reiteración de estas pautas. Y este esquema es el que representa la ecuación etiológica, en donde para poder explicar qué es lo que pasa con las personas que se vuelven dependientes, es como que hay que pensar en una balanza. Y en una parte de la balanza están los factores predisponentes y en la otra parte están los factores precipitantes. Y acá hay una interacción entre la estructura biológica, la historia familiar, etcétera, la dimensión psicológica y en el otro plato de la balanza están los factores precipitantes. Entonces la pandemia es un factor precipitante de un desequilibrio, digamos, de la salud mental, dentro de los cuales también entra el tema de drogas. Les reitero, a mí no se me va a ocurrir jalar cocaína porque no puedo salir un fin de semana por la pandemia, si antes ya no consumía. No, no es que voy a estar en mi casa así de repente, voy a jalar o que no tiene que haber una cercanía con el consumo, con el fenómeno de las drogas, porque hay, y esto es válido para
aproximaciones preventivas, hay chicos, adolescentes que no les interesa el tema y hay otros que sí tienen como una curiosidad o tienen algún tipo de comportamiento así contestatario, difícil. eh, este tipo de chicos que en la escuela a los docentes les resulta difícil de manejarlo. Entonces ya va teniendo una especie de, de discriminación, digamos, ya sale el problemático, etcétera. Entonces, en vez de ayudarlo, lo que suele hacer la escuela es a fin de año no le renuevan la matrícula y le dicen, anda nomás, no sé qué, aunque se aplacen todo, etcétera. Este es otro esquema que lo que quiero mostrar nomás, que hay un periodo previo. Acá está el agente, que sería la droga, el huésped, que sería la persona que consume, y el ambiente, que son los tres elementos en juego. Y después un periodo que es un periodo a veces largo de consumo sin que aparezcan los problemas. Es como que está germinando, le llaman periodo subclínico, pero es así un periodo tipo latente, por ejemplo. Es como cuando uno pone una semilla, no crece enseguida. Hace falta adecuada humedad, luz, etcétera, y después brota. Y eso así mismo pasa con las enfermedades, con los trastornos. Y entonces yo puedo trabajar acá en estilos de vida saludable para la prevención primaria, le hace modelo vacunatorio para evitar que aparezca la enfermedad. O puedo trabajar acá para identificar los síntomas que son síntomas precoces, síntomas prodrómicos se llaman, términos un poco más técnicos, que ya comienzan a aparecer algunas manifestaciones raras. Y después ya aparece la enfermedad o el trastorno así, un debut total, que es la prevención terciaria. Y en el tema de drogas, lo que tenemos que agregar es que hay un componente que es el componente de los hechos punibles, que muchos usuarios, acá tenemos la ley 1340, que a lo mejor algunos de ustedes conocen, que la 1340 es todo lo que tiene que ver con el tema de drogas. Y tiene una parte de la legislación que tipifica, por ejemplo, la medida de seguridad curativa, el hecho de la tenencia para uso personal, etc. Una serie de figuras que hacen que la ley intervenga y se superponga muchas veces al aspecto sanitario. Acá la ley, la persona privada de libertad, pandemia o no pandemia, en el penal de Tacumbú siguió circulando drogas porque toda la institución está involucrada en la circulación. O sea, que no entra droga al penal de Tacumbú sin que los encargados de la custodia no sepan o ignoren ese fenómeno. Entonces es muy difícil y lo que pasó es que las posibilidades de tratamiento que ya eran luego mínimas se hicieron prácticamente nulas por una serie de cuestiones, entre ellas la cuestión de la pandemia, pero también porque los lugares de tratamiento de las personas privadas de libertad tenían problemas de recibir esta clase de pacientes porque iban con guardias armados, etcétera, al hospital. Nosotros tuvimos 2 balaceras, por ejemplo, de chicos que fueron llevados al centro de adicciones y se escaparon, ¿no? Tuvieron un intento de fuga y entonces le balearon, así, no le aceptaron, ¿verdad? Pero disparos en un hospital. Entonces genera un tipo de problemas porque no todos los usuarios de drogas quieren dejar de drogarse y no todos los usuarios de drogas tienen un comportamiento que su causa penal, digamos, es que tenía más de 10 gramos de marihuana en el bolsillo, con la mochila. Porque muchos de los hechos violentos, etcétera, tienen que ver con personas que estaban intoxicadas. O muchos de los robos agravados tienen que ver con personas que, no sé, le acuchillaron a alguien o rompieron la puerta para sacar algo para comprar droga. Entonces, también lo que, lo que, lo que pasó en realidad fue un efecto de disminuir
la cantidad de personas del sistema, personas privadas de libertad que eran llevadas a la asistencia. Bueno, vamos a ir terminando. El uso de sustancias, le dije, no siempre es igual a dependencia, solamente una pequeña proporción. Esto se sabe, ¿verdad? Que en el caso del alcohol es aproximadamente una o dos personas de cada 10 de la gente que toma termina teniendo un problema de dependencia al alcohol. Una pequeña proporción, el consumo no es un hecho delictivo, digamos, sino que tiene que ser visto como un problema de salud y tiene que ser visto como una enfermedad. Y por otro lado, alguna cuestión que les reitero, la pandemia no tuvo mucho efecto, es la sobrecarga de pacientes judiciales. Eso hace varios años nosotros estamos viendo, cada vez hay más casos judiciales. Y estos casos judiciales, algunos son, nosotros no tenemos todavía muy separados, digamos, las diferentes causas, pero tenemos una idea que más o menos hay un porcentaje prácticamente igual de personas que van con la orden judicial de tratamiento obligatorio que aquellos que van para una pericia porque cometieron un hecho delictivo grave, que no es solamente la tenencia. En el tema de la tenencia es una discusión con los abogados porque los jueces entienden el texto de la ley que la tenencia para uso personal tiene que estar mediada por un dictamen médico que es usuario y que consume drogas y por lo tanto no le pueden hacer nada, digamos, la policía. Pero la policía cuando le agarra y le cachea a un chico que tiene una pinta rara, etcétera, y le encuentra con marihuana, entonces ese, si no tiene plata, termina en la comisaría. Y en la comisaría, la coima ya es más cara, porque entra ahí el comisario y si viene el fiscal, y bueno, hay todo un mecanismo perverso de esta situación que es parte del problema, digamos, aparte de otras cuestiones vinculadas a la utilización de la categoría de usuario de drogas como un elemento que algunos abogados piensan que puede ser un atenuante de la causa. El tipo estaba nomás drogado y por eso hizo lo que hizo, lo cual es una discusión así bastante interesante. Y efectos emergentes de la pandemia. Bueno, primero que yo les digo, no sabemos todavía qué es lo que hizo la pandemia en términos concretos, así evidenciado por investigaciones que se pueden hacer en las fichas. Lo que sí es claro que hubo una disminución del nivel de consultas. Y hablo solamente del centro de adicciones. El resto del país no tenemos nosotros como hospital la información nacional al respecto. Eso tiene el Ministerio de Salud, debería tener en realidad, porque los hospitales periféricos no informan porque en general no quieren luego atender usuarios de drogas. Entonces sí, nosotros vimos una disminución así muy clara de la cantidad de pacientes desde que comenzó la pandemia. Así, radical luego, por dos causas. ¿Verdad? Primero, porque no se podía salir de las casas, entonces los pacientes no podían venir a consultar. Y por otro lado, también por el efecto de la implementación de las cuadrillas en los funcionarios. Entonces, toda el área de consultorio externo, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, venían alternados. Entonces venían 2 o 3 días uno y después venía el otro, etcétera, y entonces estaban menos tiempo. Y menos tiempo en el hospital significa menos horas de consulta. Entonces se agendaba menos gente. Y después, también hay un aparente incremento de los usos de sustancias. Esto es efecto de la cuarentena. La disminución del número de consultas básicamente es porque había menos disponibilidades de turnos. Ese es efecto de la cuadrilla y la cuarentena. Después, esto a nivel de discusión de colegas es lo que se ve aparentemente, que hay un incremento de los usos
por la cuarentena, porque no se puede salir, sobre todo de las drogas legales, los psicofármacos y fundamentalmente el alcohol. La marihuana siguió con su dinámica habitual de delivery, etcétera. Eso uno hace los contactos y te lleva. Después un incremento de casos judiciales que estamos viendo ahora, en estos últimos meses. Pero esta cuestión, por eso el incremento de casos judiciales hay que tomarlo con pinzas, porque lo que yo creo personalmente que es lo que está pasando, que el Poder Judicial también minimizó la recepción de casos, cerró luego, implementó la cuestión también virtual y eso hizo muchas modificaciones y entonces el movimiento judicial también mermó, fue menos. Por lo cual muchos expedientes quedaron varados y nosotros ahora estamos recibiendo expedientes con fecha de principio de año, por ejemplo, que evidentemente quedó ahí en el despacho del juez, no nos llegó y ahora están comenzando a llegar. O sea, yo creo que los siguientes meses, hasta fin de año, vamos a tener un incremento muy importante de la demanda de atención, ¿no? Y con listas de espera para la atención ambulatoria y para la internación también prolongadas. Y después tenemos pocos datos sobre cambios de patrones de consumo. Y como le dije, se presume que hay un incremento del uso de drogas legales, alcohol, etcétera, y fundamentalmente psicofármacos. Los psicofármacos no son, no son drogas ilegales, pero requieren receta médica. Sin receta no te puede dar la farmacia. Pero esa es la formalidad, ¿verdad? Porque sin receta lo que pasa no es que no te da la farmacia, no todas, ¿verdad? Pero algunas, sino que te cuesta un poco más caro, porque venderte la receta, el médico le cobra a la farmacia la venta de su receta. Entonces, ese ya hay que agregar al precio del medicamento. Y después, como es ilícito y la farmacia gana un poco más, entonces, en síntesis, se consigue sin receta, porque hay médicos que son así tránfugas y que entran en la rosca, y entonces entran en una actividad absolutamente antiética, que es la venta de recetas para la automedicación. Y entonces el impacto final de la pandemia vamos a ir viendo en la pospandemia. Así como le decía, ahora que está mejorando la cuestión, vamos a ir viendo cómo se comporta el movimiento hospitalario, por un lado, ¿verdad? A ver cómo van viniendo los pacientes, y por otro lado, comunitario, o sea, qué pasa a nivel comunitario con las cuestiones del consumo. Las fiestas clandestinas y todo eso, lo que hace seguramente va a tener un impacto en la cuestión COVID. No tanto en el consumo de sustancias, porque la gente que farrea de esa manera, igual lo más luego farreaba antes. Entonces no es que la pandemia modificó, solamente que ahora tienen el riesgo que le caiga la fiscalía, etcétera, etcétera. Y efectos positivos de la pandemia. Entonces tenemos que puso el tema de la salud mental sobre el tapete, así como un tema importante. Ustedes saben, la Organización Mundial de la Salud dice, sin salud mental no hay salud. Y eso suena así súper bien, ¿verdad? Pero en realidad, si nosotros vemos la cuestión presupuestaria, ahí nos damos cuenta la importancia que tiene este tema. Que yo creo que en la pospandemia esto va a mejorar. Va a mejorar. De hecho, ese proyecto que les dije, que es el proyecto de la reforma de la atención psiquiátrica de la salud mental en el Paraguay, va a modificar algo en lo que es la desinstitucionalización y el hecho de meter la atención en salud mental en los hospitales distritales, en la unidad de salud de la familia, etcétera. Después también como positivo el desarrollo de modalidades de atención a distancia, que si bien es cierto, yo personalmente soy un escéptico, cauteloso de lo que es la intervención terapéutica telefónica, la cuestión de la atención telemática.
No es igual que la presencial, indiscutiblemente, pero es lo que hay, ¿verdad? Si no se puede hacer de otra manera, es preferible eso a que no se haga nada. Pero no es una opción. ¿Te querés atender virtual o te querés atender presencial? Y se está convirtiendo por la facilidad, tiene una serie de ventajas de comodidad fundamentalmente, que uno no se desplaza y todo eso, pero definitivamente no es igual. Y en este momento, para el manejo de ustedes, nomás, el Ministerio de Salud suspendió la cuestión de la cuadrilla y suspendió la atención telemática que muchos de los que se quedaban en sus casas atendían por teléfono. Y ahora se suspendió, está prohibido. Eso es como se va terminando la pandemia y entonces estamos en un proceso de cauteloso retorno a la normalidad prepandémica, entre comillas. Y algunas de las cosas de la pandemia van a quedar ya instaladas, ¿no? Como por ejemplo estas cuestiones de encuentros virtuales, etcétera, que es la proliferación de intercambios académicos. Hay congresos, webinar, charlas, hay así, toda la fauna y flora de actividades virtuales que antes no teníamos. Antes teníamos que ir, era un problema. Ahora organizar esto es difícil, organizar tiene su tarea, pero es mucho más cómodo. Se hace cada uno en su casa, está ahí tranquilo y se hace. Entonces yo creo que eso también es positivo. No creo que la educación virtual total sea igual que la presencial, pero también es una opción importante y probablemente va a quedar un modelo híbrido, así semipresencial por las horas presenciales y horas virtuales, que va a facilitar también que, por ejemplo, uno tome cursos en el exterior o los cursos que se hacen acá, las personas que están en el interior no necesitan venir a la capital, etcétera, etcétera. Bueno, hasta ahí. Bueno, gracias, Manuel. Después esta parte de esta presentación es porque yo enseño en la Universidad Católica, en psicología y medicina, y en los trabajos prácticos los alumnos muchas veces son así, presentaciones, y yo siempre les digo, un trabajo que va a tener puntaje es un trabajo que yo voy a usar después para las presentaciones modificado, pero pongo los autores y la bibliografía. Me falta ahí un par de bibliografías que ya no encontré nomás la fuente. Pero, Oh, genial. Justamente me estaban pidiendo, algunas personas me pidieron la presentación. Con ella pusiste la bibliografía también. Si por ahí me voy a pasar el correo y después yo les paso, te voy a agradecer. O por WhatsApp, igual después yo les remito. Porque me estaban pidiendo la presentación y la bibliografía para hacer un poco de repaso. No sé si es posible. Eh, iniciamos la sesión espiritista, están ahí. sí, ¿verdad? Encienden su cámara. Para hablar. A mí me Encienden su viene, cámara, por favor. Así les veo, las veo. sí. A mí me viene a la mente algo nomás de lo que decía Manuel y quiero tirar como disparador también para decir algo. Siempre me acuerdo cuando hablaba de la salud mental y este tema del consumo de sustancias como fundar. Resulta que me tocó trabajar y visitar a algunos chicos en el Centro Nacional de Adicciones en su proceso de internación, ¿verdad? Lo que es la UDP, la Unidad de Desintoxicación Programada. Y una vez le pregunto yo a los chicos, me dice, ¿no juegan partido? No, no estamos jugando partido. ¿Verdad? ¿Por qué? No, y la pelota se fue al lado, me dice, al lado está el hospital psiquiátrico, al lado se reacciona, pero ahorita, oiga, me dice, peligrosos y cosas. O sea, hasta el chico que está ahí, que está en calle, que está ahí en consumo y que se maneja el tema de robo, eso, tiene miedo de pasar al otro lado, de pedir la pelota porque los locos son peligrosos. Y al hospital psiquiátrico vos llegás, yo siempre digo, es desolador, ¿verdad? Y en Tacubú hay más visitas. O sea, los días de visita hay, no sé, yo lo máximo que llegué a contar son 5 personas que se iban de visita. Y todos sueltos, ¿verdad? Bien, hablan y piden algo para despabilarse. O sea, no porque el hospital en términos de edificios no es un problema de infraestructura ni de capacidad, ¿verdad? Es la concepción que tenemos como sociedad, como decía Manuel, de lo loco, entre comillas, o de lo peligroso. Y lo del consumo de sustancias, y después le doy la palabra a algunos también que estaban, ya, se me escucha muy bajo, algunos me escuchan bien, ¿me escuchan bien? Eh, Esto que decía el consumo de sustancias, se habla mucho de adicciones y el consumo de sustancias ilegales, pero hay
una dependencia enorme de cualquier tipo de psicofármaco, de psicofármaco. Me toca a mí en consultorio clínico ver cómo el niño, por sobre todo, con todo este tema del trastorno, entre comillas, de hiperactividad o déficit de atención durante la pandemia, a full pastilleo también durante este tiempo, ¿verdad? Y la problemática del psicofármaco, y el doctor sabrá mejor que eso, que no es que vos entras y salís como un antibiótico en 8 días. No hay que entrar en eso, lleva su tiempo sacarlo de nuevo, no es un antibiótico de 8 días o un relajante muscular, ¿verdad? Es un medicamento que lleva más tiempo. Así que yo por lo menos me queda un poco de eso lo que decía el doctor y bueno, doy la palabra a algunas personas que pidieron. No sé, ahora va a poner la mano. ¿Quiere alguien que pidió? Puedo abrir el micrófono si quiere. ¿Están ahí? Sí. Nora dice que se me escuchaba muy bajo, ¿eh? Y alguien había pedido la palabra, creo que era Liz, ¿verdad? O no sé quién. ¿No? Circuló lo más escrito es por parte de los docentes. Se ve la presentación. Es un clásico. ¿Me escucha? Y el otro, ¿se escucha? Sí, están ahí. A mí me pasó una vez que yo estaba hablando y así hace 10 minutos y ya estaba desconectado yo. Pues no sabía, pues nadie estaba. Yo hablaba y así estaba desconectado hace rato ya. No sé si hay alguna pregunta, algún aporte. Hola. Adelante. Sí, decir nomás también que yo me enteré hace un año por ahí cuando empezó la pandemia de que había en el centro, ¿cómo se llama? En donde estabas nombrando ahora, profe, se me fue de la cabeza. No es el Centro Nacional de Adicciones, sí, en el hospital psiquiátrico había ¿cómo te digo? Había así como talleres que eran hechos por los propios pacientes del hospital. Eso me había contado hace poco una terapeuta que trabajaba ahí y yo creo que ese tipo de actividades se deberían de fomentar más. Así también las personas comunes podemos conocer ese lugar, ¿verdad? Y trabajar desde, no sé si se nos da pequeñas formaciones, poder trabajar y acercarnos un poco más, ya que el doctor está diciendo que es un lugar demasiado abandonado, incluso por profesionales, ¿verdad? Que nadie se quiere acercar a ese lugar. Eso nomás quería comentar, profe. Sí. El tema, la temática del hospital psiquiátrico es una cuestión súper interesante porque en realidad es un dispositivo, un establecimiento de salud necesario. Solamente que la política psiquiátrica, porque la internación es un acto médico, o sea, el médico es el que ordena la internación, el que indica. Entonces se convierte en un acto de responsabilidad profesional de la medicina. Ocurre nomás que en cualquier enfermedad que no sea un trastorno mental severo que amerite una internación, que la mayoría de las veces, cuanto más grave es, se vuelve más en contra de la voluntad del propio paciente. Pero en ningún sanatorio, una persona que se interna porque se tiene que operar o porque le tienen que dar un medicamento por la vena, etcétera, después se queda a vivir en el sanatorio porque no tiene casa o porque su familia no le quiere. Entonces no se queda en el hospital, le sacan, ¿verdad? Le retienen un tiempo si es que no puede pagar, pero después es una carga para el hospital y le van a sacar, ¿verdad? En cambio, en el hospital se vuelve funcional con los procesos de marginación. Entonces yo le llevo al enfermo, le deposito en el hospital y después no le retiro más. Y entonces el hospital se ve en aprietos porque no sabe qué hacer con ese paciente. Y lo que tiene que hacer es agarrar, llevarle con un abogado, un trabajador social que abra un acta y se le deja, se le deposita el paciente a su familia, que tiene que ser responsable de manejarlo. Y esta ya es una cuestión que en la época de Platón ya había una ley que castigaba a las familias que no se hacían cargo de sus familiares con enfermedades mentales.
O sea, no es un fenómeno nuevo la marginación. Es un fenómeno comunitario normal que la gente, las comunidades, los grupos tienden a marginar lo que representan como una especie de amenaza para el grupo o que genera temor. Entonces el grupo le margina, le pone un mote, etcétera, etcétera, y chao. Y yo suelo decir también, la Avenida Venezuela, ahí donde está el centro de adicciones, yo un poco en broma, porque tal vez no era así, es la línea de los excluidos, porque sobre esa calle, sobre esa avenida, está el asilo de ancianos, después está el hospital psiquiátrico, después está el centro de drogas, después está la CIDMED, donde están los programas de SIDA, y después está para la tuberculosis, que es el INERAN. O sea, hay una serie de hospitales, digamos, de temas así, de las cuales uno no quiere estar cerca de un paciente que tiene tuberculosis y está tosiendo. O ahora con la cuestión del COVID. Es decir, siempre hay conductas o enfermedades que generan este rechazo. Y entonces el hospital termina siendo una especie de depósito y no tiene, o sea, no tiene más función que tener que retenerme ahí, lo que significa tengo que tener muchos funcionarios, tengo que tener mucha comida, mucha ropa, etcétera, etcétera. Y entonces por eso que son tan costosos y absorben tanta plata, digamos, y que es lo que se tiene que distribuir, aparte que se tiene que incrementar. Entonces, estas cuestiones de la lógica de la intervención y cómo se puede cambiar la dinámica de la atención en salud mental tiene que ver con un tema muy álgido, muy problemático, que es qué se hace con el hospital psiquiátrico que se tiene que achicar. Y se tiene que achicar significa menos gente, menos presupuesto, menos edificios, etcétera, etcétera. Y por otro lado, genera un problema que si achicamos, tenemos que poner profesionales que puedan atender en los hospitales generales y tiene que haber camas en los hospitales cuando es necesaria una internación. ¿Y qué pasa? Ni un hospital quiere pacientes psiquiátricos internados en sus salas. No quieren. Entonces tienen miedo. Hay pacientes que son realmente difíciles de manejar, tienen excitación psicomotriz, están muy delirantes, etc. Pero muchos pacientes pueden perfectamente ser manejados en hospitales generales, pero no quieren. Yo trabajo en un hospital también, que es el hospital universitario. El sector privado, ¿verdad? Porque Y- el sector privado, no, pero te iba a preguntar más, se gasta en el sector privado, ¿verdad? Porque el Santa Julia es el único que tiene esa modalidad. Bueno, pero en Santa Julia tiene un ala psiquiátrica. Ese no es que interna. Hicieron un lugar especial y ahí se interna, que es un dispositivo psiquiátrico especial, ¿verdad? Pero no es un ejemplo de internación. Por un ejemplo de internación es el paciente en una sala que es una sala en donde hay otras patologías. Ese es un tema que, por ejemplo, se habla de hospitales monovalentes, que son los hospitales que solamente atienden determinado tipo de enfermedad, digamos. Y hay como una tendencia a que no sean así. Y los hospitales psiquiátricos, no todos los pacientes pueden ser manejados como un paciente común, es lo que le digo, ¿no? No puedo tener en un hospital, en un sanatorio, un paciente que no duerma la noche y se pasa gritando toda la noche, golpeando la puerta, me quiero ir a mi casa. O sea, y tiene sus dificultades. Alzó la mano Liz. Acá me hacen una pregunta también. Algo También nos va a comentar, doctor y profe, que incluso no existen especialistas, o sea, psiquiatras siquiera en los hospitales, en los ambulatorios públicos. Por ejemplo, acá en el hospital de Fernando La Mora, supuestamente hay una psiquiatra, que no es una psiquiatra en definitiva otra vez. Te escucho medio entrecortado. estaba diciendo nomás que no hay profesionales de ahora, que en el hospital de Fernando no es una psiquiatra la que atiende en salud mental. Es una doctora, no una médica, ¿verdad? De cabecera. Creo que eso es lo que Sí me escucharon, pero lo que comentaba es que casi... ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, ahora se Sí, escucha mejor. bueno,
Lo que comentaba es que en los centros ambulatorios, y hablo especialmente del que está más cerca, el que me toca más cerca a mí, que es el Hospital de Fernando La Mora, el materno, no hay especialistas, o sea, no hay psiquiatras. Vos te vas y hay supuestamente una pseudo psiquiatra que en definitiva no es psiquiatra otra vez, es terapeuta y te medica como psiquiatra, porque pasó, porque me pasó a mí. Me medicó y no era una medicación que me debería haber dado y me dio mal, me dio efectos secundarios, un montón de historias. Luego cuando me fui otra vez, mi doctora cabecera me dijo que ya no era psiquiatra. Ese tipo de cosas, por ejemplo, no sé, que como está diciendo el doctor, que ni siquiera existe un ala de psiquiatría, o sea, menos va a haber internación en hospitales públicos para problemas psiquiátricos. Esa terapeuta que no era psiquiatra, pero era médica, ¿o qué era? Y supuestamente en su sello decía psicoterapeuta. Bueno, la medicación, yo le decía, las especialidades tienen incumbencias que son indelegables. Y la prescripción de fármacos es potestad del profesional de la medicina. El psicoterapeuta, que es psicólogo, no está habilitado para medicar. O igual que enfermería, por ejemplo, que uno puede tener una formación en terapias y siendo trabajador social puede hacer grupos terapéuticos, puede hacer abordajes psicoterapéuticos, los psicólogos, etcétera. Esa es una discusión entre los trabajadores sociales y los psicólogos, de a ver si es que pueden meterse o no en el campo de las terapias, ya sea grupales o individuales. Pero definitivamente la medicación es incumbencia del ámbito de la medicina. No necesariamente tiene que ser psiquiatra, no necesariamente, pero tiene que ser médico y tiene que ser médico preparado en el manejo de psicofármacos. Entonces, no hay, nosotros somos como psiquiatras, seremos 150, 160 máximo en todo el país. No hay psiquiatras en cantidad suficiente como para que haya ni siquiera en los hospitales más importantes del país. No hay. Ahora recién, hace poco tiempo, que hay psiquiatras en Encarnación, que hay psiquiatras en Ciudad del Este, en Pedro Juan Caballero, etcétera, que hace 10, 15 años atrás no había. Y entonces el campo de la especialidad se subsanaba por una formación con la política de atención primaria en psiquiatría. Que atención primaria es lo que hace, por ejemplo, las unidades de salud de la familia, que son médicos de familia que no son especialistas en medicina familiar y que tienen una formación más intensa, digamos, están mejor preparados para atender también trastornos psiquiátricos. Y entonces, en la red sanitaria lo que hay es una red de puntos periféricos que no tienen especialistas, pero que están conectados con hospitales que sí tienen especialistas. Y entonces hay una comunicación telefónica de cualquier cosa que nos pueda resolver, etcétera. Están los teléfonos a disposición para las consultas. Y eso funciona. Lo ideal sería que haya un especialista, pero si no hay, entonces igual no se le puede mandar a un paciente que está viviendo a 400 kilómetros para que venga a controlar su medicación. Tiene que controlar allá. Y si no anda, ese profesional tiene que llamar por teléfono al hospital de referencia y preguntar. Me hicieron una pregunta acá sobre la charla también. Viste que vos hablaste del tema de adicciones y preguntan si se superan las adicciones a los psicofármacos. ¿Me escuchaste? No sé si se escuchó la pregunta, si se supera la adicción a los psicofármacos. ¿Vos no me escuchaste, profe? La pregunta llegaste a escuchar porque yo no te escucho. Te decía nomás si se supera, preguntan si se supera la adicción a los psicofármacos. Bueno, vamos a definir psicofármaco como este grupo de medicamentos que tienen algún tipo de acción sobre el sistema nervioso central, ya sea la ansiedad, la angustia, la depresión, etcétera. Y los psicofármacos tienen un uso excesivo
Y eso no es para mi gusto nomás, ¿verdad? Que es excesivo, sino que a nivel mundial, también la Organización Mundial de la Salud tiene un programa que se llama Uso Racional de Psicofármacos, porque es muy fácil que el médico, porque tiene poco tiempo y porque no quiere escuchar, viene un paciente y dice, estoy tenso, no puedo dormir, tengo la nuca dura, el nudo en el no sé qué, y ya está pensando que benzodiazepina le va a recetar, en vez de escucharle. Entonces, se prescribe los psicofármacos de una manera irracional, se prescribe y se repite la consulta sin poco control. Y aparte de eso está este fenómeno del eslabón de la automedicación, que son las farmacias que te venden el medicamento sin receta. Entonces hay que tener mucho cuidado. El protocolo de prescripción de psicofármacos te dice que en general no puede uno estar medicado más de 45, 60 días. Pero eso dice en los textos, pero nadie, primero que la ansiedad no se cura. O sea, una persona que tiene un problema de ansiedad no es que va a tomar 2 meses una benzodiazepina y se va a curar de su ansiedad. Entonces hay que hacer un enfoque donde el psicofármaco es una parte del abordaje, una parte. Y la otra parte es la psicoterapia, que tiene que ser abordado psicoterapéuticamente. No es solamente el químico, sino también los tratamientos psicológicos. Y la formación médica en general es deficitaria. Entonces, se insiste más en la prescripción. Hay todo un tema con la industria farmacéutica y la presión que tienen los visitadores médicos sobre los colegas, etcétera, que todo el mundo termina recetando sí, lo último que le dieron el bolígrafo con el nombre del medicamento, ¿verdad? Gracias, profe, por la respuesta. Bueno, yo no sé si hay alguna consulta más o vamos haciendo un mapeo. Para mí fue bastante interesante, ¿verdad? Quedan cosas como en el tintero para debatir. No sé si hay alguna pregunta, algún aporte más. Vamos haciendo un mapeo. Bueno, no sé si le gustó el enfoque, si le pareció útil. ¿Qué les pareció? Si le ayuda a entender un poco más la situación. Sería bueno tener más espacios como estos, un poco más, o sea, no sé si en qué tiempo, pero un poco más a menudo. Sería muy genial, de verdad, para entender más cosas. Gracias a todos por el espacio. Esa es una de los aportes de la pandemia, ¿verdad? Que así espacios virtuales como este se pueden hacer y son fáciles de hacer. Y cuando quieran, repetimos, sin problema. Bueno, vamos cerrando. Entonces, yo te agradezco, ¿no, doctor? Agradezco a la gente que participó también. Yo creo que es un tema para debatir todavía mucho. Esto se organizaron un montón de debates también. Yo, de hecho, le conocí al doctor Fresco hace muchos años cuando era estudiante. Creo que fueron unas charlas sobre el modelo manicomial o no. Yo, no sé, el centro de adicciones o algo así, ¿verdad? Así que me parece interesante que repliquemos estos espacios. Se puede virtual y en algún momento de manera presencial también, ¿verdad? Para escucharnos un poco. A veces la virtualidad promueve la participación, pero inhibe también la intervención. Así que yo agradecido a la gente que participó también y nos veremos oportunamente. Gracias por el tiempo, Manuel. Bueno, y mira, cualquier cosa que quieran, yo pongo a disposición la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría. Tiene muchos colegas que están ansiosos por poder conversar, intercambiar ideas, etcétera, porque la comunicación con otras profesiones, con otras miradas, es enriquecedora para todos los participantes. Entonces, podemos hacer. El tema de la dinámica de los hospitales es así, súper apasionante. Hay muchos colegas que son militantes del proceso de desmanicomialización. Y realmente es una política así muy controversial. Hay mucha discusión al respecto. Se pelea la gente. Nadie quiere achicar el hospital. Tenemos la temática para el siguiente, la dinámica hospitalaria. Creo que ese es el tema para debatir, porque para lo que es la Facultad de Ciencias Sociales va a
muchas veces muchos trabajadores sociales, por sobre todo cuando esas empresas que están dentro del campo de las ciencias sociales, tienen que ir a trabajar a los hospitales y te encontrás con una dinámica totalmente diferente de lo que aprendes en el proceso de la carrera, ¿verdad? Y con un laburo que es muy diferente. Yo siempre digo esto que dijo el doctor es bastante importante en la limitación. A veces se confunden pues todos los roles ya que hace cada quien, ¿verdad? Yo tenía colegas psicólogos que se enojaban porque había psiquiatras que hacían tratamiento terapéutico. ¿Cómo el psiquiatra te va a sugerir eso? Sí. Y el psicólogo que le sugería un ansiolítico natural. Entonces, es parte de la dinámica hospitalaria y el concepto de hospital. Yo creo que voy a tomar tu propuesta y vamos a organizar una siguiente charla sobre la dinámica hospitalaria. Blanca quiere hablar, creo. Doctor Manuel, muchísimas gracias por la charla. Y hay una cuestión que quería compartirles acá. Hace poco estuve conversando con una estudiante que tuvo una operación muy difícil. Estuvo en un hospital y ella me decía, a mí me pasó durante esta operación algo que me cambió la vida por el tema de la operación. Cuando yo salí del hospital, mi cuerpo, donde me hicieron la operación, salió bien, salió sano, pero en mi mente, me decía, en mi cabeza, sigo muy enferma porque lo que viví fue muy duro. ¿Por qué comparto esto? Porque esto que estamos compartiendo, que estamos escuchando con usted, doctor, lo podemos aplicar a esa vida cotidiana, a esa vida diaria también por el cual estamos pasando día a día. Es decir, son aplicables también. Por otro lado está todo el debate, toda la reflexión de la cuestión de la psiquiatría, la psicología, el trabajo social, pero estos espacios también son importantes porque son aplicables a la vida cotidiana de mucha de la gente que estamos escuchando acá. Hablamos de adicciones, hablamos de personas que viven con nosotros con adicciones, nosotros mismos también podemos estar pasando por eso, podemos estar en contacto con otras personas que están viviendo esto. Entonces es un espacio de aprendizaje y es también un espacio de poner en práctica esto que compartimos con usted. Así que muchas gracias. De eso se trata la salud mental y de eso se trata de ser un agente que promueve estilos de vida saludables. Y eso tiene que ver, como decir, aplicar a todas las cosas cotidianas, a todas, de cómo uno administra sus conflictos, de cómo uno resuelve los problemas. Yo suelo decir que la salud mental se puede materializar así conceptualmente como una caja de herramientas que uno tiene en la cabeza. Y la caja de herramientas, cuanto mayor diversidad de instrumentos tiene, la persona tiene mayor capacidad de afrontamiento a los problemas que la vida le pone enfrente, porque la vida no es un tobogán que uno cruza de brazos y se va deslizándose suavemente. Es trabajosa, hay momentos difíciles, hay complicaciones, hay dolores, hay momentos de alegría, etc. Y todo eso uno tiene que enfrentar. Y si está bien equipado, entonces tiene más chance. El tema del encierro, por ejemplo, afectó más a la gente que tiene pocos recursos de reinventarse, a la gente que tiene una rutina que era su rutina de la vida y nunca pensó que tenía que hacer otra cosa o que no podía hacer lo mismo y se quedó sin recursos. Es como que vos tenés que pintar un paisaje y tenés 2 o 3 colores nomás en tu paleta, digamos, no podés dibujar o pintar gran cosa. Entonces, cuanto más formas de comportamiento uno tiene, más mecanismos defensivos, cuando uno está mejor estructurado, tiene más chances de poder afrontar estos momentos, que es lo que pasa, ¿verdad? Porque hay familias que súper bien se reacomodaron, se reinventaron, manejaron bien sus conflictos, sus aburrimientos, estar todo el tiempo con la misma gente. Siempre es un esfuerzo. La convivencia no es fácil. Uno tiene que ceder, uno tiene que poder escuchar, uno hay veces tiene no sé, tragarse unos cuantos sapos. O sea, la convivencia es difícil. Entonces, no estoy hablando solamente de la familia, eso pasa en la facultad, en los grupos de estudio, en los equipos de trabajo, en los ambientes hospitalarios, ni qué decir, ¿verdad? Entonces, si uno está bien equipado, si uno puede
tolerar, que muchas veces uno tiene que tolerar la huevada que uno escucha, o tiene que marcar límites. Bueno, todas esas cosas son difíciles. Entonces, si la persona está preparada, la pandemia, el enclaustramiento, el distanciamiento social y eso todo, tiene un menor impacto. Pero igual es un trabajo. Nos cambió demasiado la vida esa cosa. Bueno, muchas gracias a todos. Seguimos oportunamente el debate. Gracias, doctor. Gracias, compañeras y compañeros, por participar también. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que les haya sido de utilidad para pensar algunas cosas. Vamos a dar continuidad después.